Hola chicos, buenos días, tardes, noche, depende a la hora que nos estén viendo y escuchando. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge. Hoy día estoy acompañado de Luzmila, que ha bajado desde producción para ayudarnos a grabar este podcast. ¿Cómo estás, Luzmila? Hola chicos, ¿cómo están? Ahí bien. Y hoy, bueno, tenemos una invitada, pues, de educación ella. Ella es Noelia. Noelia, ¿cómo estás? Hola chicos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy agradecida y estoy dispuesta a contestar todas las preguntas y así poder ayudar a más jóvenes con esta causa. Noelia, muchas gracias a ti por el tiempo que nos das y sabemos que toda la experiencia que nos vas a compartir en este podcast va a servir mucho a los chicos que lo están escuchando. Como habíamos dicho, como había presentado Luzmila, Noelia ha estudiado educación primaria en la Universidad Nacional del Altiplano, acaba de egresar y ya nos contará un poquito más al respecto. Y yo quería empezar preguntándole qué pensabas estudiar en el colegio, Noelia. Bueno, en el colegio, en el área de tutoría, recuerdo que hemos llenado un examen vocacional, ¿no? Pero no estuve muy de acuerdo con los resultados de este examen, ya que estaba relacionado más con las artes. Siempre estuve muy interesada por las artes, por el diseño, por la danza, por la música, por las artes plásticas. De pequeña incluso me gustaba mucho dibujar. Me creía una pintora y estaba casi siempre estaba en el patio de mi casa pintando. E incluso entre una de las opciones que he imaginado era arquitectura, porque estaba muy relacionado, ¿no? Pero me di cuenta que todo esto que me apasionaba y también me gustaba, siempre lo he tomado como un pasatiempo. Pero algo que me ha continuado gustando mucho más ha sido enseñar a los niños. En mi corta experiencia que he tenido antes del colegio, he podido trabajar y ver a los niños gracias a mis padres. He estado en contacto, ¿no? Entonces, en ese lapso que he tenido para pensar sobre qué quiero estudiar, siempre se me ha venido la idea de que quiero ser como ellos, quiero ser como mis padres y estar en contacto y poder estar con los niños, enseñarles, ser parte de sus vidas y también poder, enseñarles diferentes cosas. Básicamente se basa en eso, sí. Me dices que con tus padres has tenido contacto primero con la educación. Más o menos, ¿qué experiencia tuviste ahí que tal vez te haya hecho decidir por educación más que por arte o arquitectura, como tú nos cuentas? Bueno, desde el 2013, si no me equivoco, mi mamá siempre me ha llevado a su escuela. Yo ella misma no me decía, no te puedo presentar como mi hija porque va a haber muchas preguntas de parte de los niños porque los niños son muy curiosos. Entonces yo le dije, entonces preséntame como practicante. Y ahí también vi la importancia, ¿no? Siempre me he preguntado y siempre he sido consciente que los niños son como esponjitas, siempre absorben. Entonces, siempre he tenido cuidado también con qué decirles a ellos, cómo comportarme incluso, porque ellos como que remedan las actitudes, los comportamientos, tu manera de pensar incluso. Esto lo vi mucho porque mi mamá tenía una pequeña que se llamaba Rubí y estuve presente también en la formación. Casi siempre se saca a los niños para que puedan demostrar sus talentos. Entonces, la vi a mi mamá ahí en Rubí. Ella estuvo hablando con mi mamá, estuvo incluso diciendo las palabras que mi mamá dice y actuando con mi mamá. Vi a mi mamá en pequeñito. Entonces ahí me di cuenta, ¿no? Cuán importante es que el rol del docente. Bueno, y en ese transcurso de los años en que he estado conviviendo con los niños y con mi mamá, tengo muchas experiencias muy bonitas y creo que ahí ha nacido mi vocación, mi pasión por la educación, específicamente con los niños. Y aparte también porque en mi familia, de parte de mi mamá, todos están muy inmersos en la educación. Y mi papá también es docente, entonces siempre he estado en ese mundo, así que yo también quería ser parte de eso, ¿no? Oh, genial.
Tengo una pregunta, o sea, cuando tú decides ingresar a la carrera o postulaste para educación, ¿cómo te enteraste de la carrera o fue a raíz que tus papás te dijeron ya ahí en la universidad, tal facultad y podrías postular ahí o investigaste? Porque acá en Puno creo que también tenemos el pedagógico. Con respecto a esa decisión también mis padres no querían que estudie educación, porque por el mismo hecho de la paga, o bueno, de distintas dificultades que ellos han tenido, ¿no? Porque ellos nos han tenido a mí y a mi hermano muy jóvenes, entonces ha sido difícil para ellos estar con el sueldo de profesor, como se dice. Entonces ellos querían que yo estudiara derecho. Pero bueno, no les hice caso. Y poco a poco no le pregunté directamente a mi papá con respecto a cuáles son las diferencias entre la universidad y el pedagógico, pero él siempre me ha recomendado la universidad porque es más teórico y él piensa también que en la práctica se puede aprender con el transcurso de los años y es también más propio, ¿no? Entonces yo por esa razón también he decidido estar en la universidad y no en el pedagógico, porque yo conversaba también, ¿no? con mis primas, ellas han estudiado en el pedagógico, pero siempre ha habido como que más prestigio en la universidad. Yo creo que me he dejado más llevar también por ese detalle. Y con respecto a tu primera experiencia en la universidad, ingresaste ya decidida a la carrera que habías elegido, que es educación primaria. ¿Cómo fue tu llegada a tu facultad? O sea, ¿fue lo que esperabas tal vez? ¿Fue mejor de lo que creías? ¿El contacto con tus compañeros, los docentes? ¿Cómo te sentiste tú en esos momentos? Bueno, ¿qué puedo decir? Yo al ingresar a la universidad tuve dificultades. Incluso tuve como un lapso para decidir no estudiar la carrera. ¿Por qué? Porque tengo una anécdota. Cuando ingresé, yo todavía estaba en el colegio. Y estando en el colegio, recuerdo que era la prueba biométrica, para saber si eras tú el que has dado el examen y todos los trámites. Y debía ser también una reserva de matrícula. Entonces, bueno, yo fui, reservé mi matrícula y me dijeron que no debía hacer nada más. Y yo me fui, porque ese día también tenía un examen en el colegio. Entonces, en ese momento, después de 3 meses, yo normal, pues, yo estaba en el colegio, no me preocupaba nada, según yo lo había hecho bien, pero llamaron al director y le dijeron que yo había perdido mi vacante. Y yo recuerdo que me puse a llorar, porque yo realmente quería estar ahí, ¿no? Y no quería perder tiempo también, era por el tiempo también, porque podía ingresar de nuevo, ¿no? Pero tuve que presentar documentos a la universidad. Recuerdo que pasaba, no sé, casi todos los días en el edificio universitario, viendo cómo iba el proceso de que no pierda mi vacante, ¿no? Al final, incluso no fui a mi viaje de excursión por este tema. Fueron muchas cosas que dejé, ¿no? Porque realmente lo quería. Entonces, mi primer día, a pesar de todo lo que había pasado, yo me sentía demasiado emocionada, porque yo como tenía muchas expectativas, entonces pensé encontrar, ¿no? Personas también que tenían el mismo sentimiento por educación primaria. Sin embargo, hice una pequeña encuesta y me topé con la realidad de que muchos de mis compañeros no querían estar en la carrera. Muchos me decían, no, yo simplemente estoy aquí porque no he podido ingresar a otra carrera. Y bueno, fue muy chocante para mí, ¿no? Pero creo que durante el transcurso de la misma, yo he podido reconocer también que mis compañeros han evolucionado mucho y al final sí quieren estar en la carrera y les gusta, ¿no? Han llegado a tener ese gusto. ¿Y cómo crees que ha sido el impacto de tus docentes en ti? O sea, ¿ha habido algún docente que te haya contagiado su pasión por la docencia? ¿Alguna docente tal vez incluso? Sí, bueno, aparte de mis padres, que bueno, más antes, en la universidad, la magíster Rosalía González Guamán fue quien me impactó mucho. Y no solo a mí, yo considero a todo mi salón porque hemos tenido mucho apego hacia ella. Ella ha sido como que nuestra docente favorita.
de quien he aprendido mucha didáctica, ¿no? Ya que ella tiene mucha trayectoria educativa, ha trabajado durante muchos años en el aula y especialmente en... Bueno, creo que en la escuela profesional es difícil encontrar, ¿no? En mi carrera es difícil encontrar a alguien tan apasionado a lo que se dedica. Tuve mucha afinidad con ella porque es alguien admirable, ¿no? Para mí. No solo por todos los conocimientos que tiene, sino en la manera en que enseña. Siempre se ha preocupado por cada uno de nosotros, se ha preocupado porque aprendamos, no solo para aprobar el curso, ¿no? Sino nos enseñaba para que realmente lo apliquemos y porque ella también sabe la importancia que tiene enseñar a niños, ¿no? Con ella he estado en prácticas iniciales, si no me equivoco. Nosotros en la universidad tenemos distintos tipos de práctica. La primera es práctica en el ámbito rural. Y nosotros, bueno, estábamos muy emocionadas, ¿no? Particularmente yo estaba muy emocionada de volver otra vez a estar con niños. Y lo que más me emocionaba también era que yo iba a ser la profesora, ¿no? Ya no iba a ser la ayudante de mi mamá o la practicante, sino iba a ser la profesora porque iba a estar a cargo de los niños. Y no sé, la profesora me ayudó mucho porque yo tenía reconozco algunas dificultades que tenía. Por ejemplo, el hecho de que yo quería motivarlos demasiado a mis estudiantes. Solo tenía 6 niñitos, pero considero que también enseñar a menos niños es más complicado porque se necesita no hay mucha competencia, así que cada uno es bien engreído. Entonces, es un poco más complicado. Pero sí, yo los motivaba demasiado y planificaba mucho también. Incluso mis materiales los hacía con mucho esmero, me amanecía, pero la profesora de algún modo me hizo entender que puedes planificar, está todo bien, es ahí, pero no siempre va a salir como tú quieres, porque son niños y no siempre van a salir así las cosas. Entonces yo me frustraba, ¿no? Por ese tema. Pero sí, ella me ayudó mucho con respecto a cómo tratar a los niños. Incluso recuerdo algo muy importante que ella nos dijo, que fue con respecto al comportamiento. Yo le pregunté, ¿no? Porque yo puedo parecer una persona muy amable, no tengo mucho carácter, que digamos, pero ella me enseñó que primero, a primera vista, tú debes presentar tu forma más mala. O sea, no importa entrar renegando, algo así, para que los niños tengan un contraste. Tú al día siguiente puedes ser muy buena y los niños, cada vez que digamos, no sé, hagan algo mal, entonces van a saber cómo eres tú de mala. Entonces eso a mí me ha ayudado bastante porque yo considero que no tenía mucho manejo al respecto. Entonces sí he aprendido muchas cosas de ella y bueno, por diferentes motivos, ¿no? Ella ya no está enseñando en la universidad. Ella se quiso nombrar, pero por cuestiones políticas también no le aceptaron. También por el hecho de que era de otra universidad. Entonces, ella estudió en Arequipa y no pudo nombrarse. Y ahora no se encuentra enseñando en la universidad, pero me gustaría en un futuro no encontrarme con ella y conversar. Tupa Podcast llega gracias a Bocaré Odontología Integral. Encuéntranos en Facebook como @bocaré.dent o visítanos en Girón Tacna 430 Puno. Bocaré, tu sonrisa, nuestra pasión. Claro, es una maestra que ha marcado, creo, en tu vida y es parte de todo, de lo que eres tal vez ahora. Y lo que a veces, como tú nos comentas acerca de las experiencias que tuviste haciendo prácticas, ha llegado un momento en el que dijiste, ya no puedo más con esto, o en el que dijiste, tal vez educación primaria no es para mí, y empezaste a detestarlo. Creo que tal vez llegan a veces, por ejemplo, algunos chicos que en los podcasts anteriores nos mencionaban. ¿Tú viviste alguna experiencia parecida? En realidad sí. No al hecho de odiar mi carrera, porque creo que siempre la he amado, pero recuerdo una escena muy, muy pequeñita, que fue cuando estuve haciendo esas mismas prácticas en el ámbito rural. Nosotros estábamos haciendo esa práctica en platería. Entonces,
al terminar el día, yo ese día he terminado muy cansada y recuerdo que regresé a la universidad porque en las tardes teníamos clases. Llorando regresé. Me frustré mucho porque, como decía, ¿no? Hacía todo lo posible para que mis niños aprendan. O sea, yo estaba muy emocionada, hacía materiales, todo, pero ese día específicamente sentí que mis niños no habían aprendido nada. Y yo me frustré porque dije, realmente soy una buena profesora, ¿qué conocimientos me faltan para ser una mejor profesora, no? Entonces, ese día sí me marcó mucho. Y mi profesora Rosalía, ella me vio llorando y bueno, me dijo por qué estabas llorando y todo. Y en ese aspecto también ella me ayudó, ¿no? Ese día creo que fue el que más recuerdo con respecto a que me sentí una mala profesora. Pero bueno, entendí que esos días pasan, ¿no? Y creo que es parte de estar en la carrera. O bueno, de ser profesor. Sí, porque imagino, creo que muchos siempre pensamos que enseñar es fácil, pero justo en el primer podcast que conversábamos con Joan, que es filósofo y docente en Lima, él nos decía también las particularidades que uno debería tener a la hora de enseñar, ¿no? O sea, no es tan fácil como agarrar, creo que, o sea, sorry por rajar de mi cole otra vez como siempre, pero en mi colegio siempre el profesor solía agarrar, llegar, rellenar la pizarra y nos hacía copiar lo que había en la pizarra y se iba, ¿no? O sea, no es tan fácil como eso. Yo considero que la educación, como dice Noelia, es en cierto punto comprometerse tanto que de verdad te tienes en tu mano la perspectiva de los chicos, ¿no? O sea, de los estudiantes, en ese caso de primaria. Me encanta mucho lo que nos cuentas porque es súper sincero para empezar y creo que el hecho de darse cuenta de que hay algo mal siempre nos ayuda a darnos cuenta. Y en un docente, qué mejor que mejorar continuamente y no quedarte, valga la redundancia, no quedarte con lo que has obtenido, ¿no? O sea, y bueno, sorry por eso, por criticar a mi cole como siempre, y nunca he dicho en qué cole he estado, así que menos mal. Pero, y haciendo un contraste, Noelia, ese ha sido un momento tal vez así bien triste, bien chocante para ti. ¿Cuál crees que haya sido el momento que más, en el que sentiste como que, wow, tú de por sí ya amabas tu carrera, pero imagino que ha habido un momento en el que dijiste, oye, me recomprometo en esto, ahora sí sé, amo esta carrera, la voy a seguir amando y este momento vale la pena. ¿Cuál crees que haya sido esa experiencia? Tengo dos momentos favoritos, por así decirlo. El primero fue cuando, bueno, fue en esa misma experiencia. Recuerdo mucho esta práctica porque la siguiente ya fue virtual. Entonces, creo que es muy diferente, ¿no? La presencialidad con la virtualidad. Pero recuerdo que cuando he llegado la primera vez, mi profesora, ¿no? La docente de aula me dijo, me presentó, ¿no? A los niños. Y me chocó bastante cuando dijo sobre una niña que se llamaba Sandy. Me dijo, su familia no puede nada, son unos flojos, que parece que tienen retraso mental, que no, esta niña no va a aprender nunca, no va a hacer nada. No pierdas tu tiempo con ella, eso me dijo. Y yo me propuse, ¿no? a que... Y también cuando conversé con Sandy, ella me dijo, no, profesora, yo no puedo. No puedo porque la profesora siempre me dice que no puedo. O sea, ella ya lo tenía muy arraigado eso. Y yo no, como reto personal, quise cambiar esto con ella. Porque no está bien que ella piense que no puede. Porque es como frustrarla desde niña. Después de que salga de la escuela y vaya al colegio, siempre va a pensar que no puede. Y eso no está bien para mí. Entonces, tuve un momento donde le estaba enseñando matemáticas. Ella tenía muchos problemas con las matemáticas. Era, ¿cómo se podría decir? Le costaba un poquito más. Su aprendizaje era un poquito más lento, pero sí aprendía. Y eso a mí me gustaba mucho. Y una vez me dijo, profesora, yo sí puedo, quiero aprender. Y esas palabritas que parecen tan simples a mí me llenaron mucho. Bueno, y mi segunda experiencia, o la más bonita que he tenido y también me ha reforzado mucho, ha sido cuando todos mis niñitos salieron
al frente en la formación. Siempre les hacen hacer ese tipo para demostrar sus talentos. Y yo digo, entre tantas canciones que la profesora les había enseñado, entre tantos poemas, entre tantas cosas que podían hacer, eligieron un poema que yo les había enseñado. Y fue muy gratificante ver cómo ellos estaban aprendiendo ahí. Entonces, ese día casi me pongo a llorar. Yo soy muy sentimental, entonces recuerdo esos momentos muy, muy, muy bien. Y me gusta. Sí, esos son los momentos que más me han marcado. Es bonito escuchar eso de que te apasiona, claro, tu carrera, de sentir eso, de que puedes dar todo de ti para los niños que aprendan. En este entonces transcurso en el que estás estudiando en la universidad, tal vez has conocido compañeros que, como dijiste antes, de que ellos entraron porque fue la última opción tal vez para ellos, porque veían que se podía, que entre comillas es fácil. ¿Viste esa pasión que tal vez ellos cambiaron a lo largo que estaban en la carrera? ¿Observaste tal vez una experiencia o te contaron tal vez? En realidad sí, creo que, mm, creo que cualquier persona, en caso de que esté en contacto con los niños, siente el cariño que tienen los niños por ti, por simplemente ser su maestra, por quererles enseñar, por... Es que en algunos momentos, ¿no? Los niños tienen distintas dificultades y los padres de familia no están muy presentes muchas veces. Entonces, tú eres como su segunda mamá. Entonces, muchos de mis compañeros no me decían, es muy bonito. Casi todos regresábamos muy cansados a la universidad en la tarde, pero regresábamos siempre con una sonrisa. Era muy bonito. Cuando conversábamos entre nosotros, ¿no? Incluso haciendo materiales, porque no nos alcanzaba el tiempo. Pero hacíamos ahí, nos ayudábamos entre todos y mis compañeras me decían, ay, no, mañana tengo que estar con tal niño. Siempre se recuerdan bien de esa experiencia porque ha sido presencial, insisto. Y sí, notaba que les gustaba mucho el contacto con los niños. Después de tu experiencia que nos cuentas que has tenido mucho contacto directo con chicos incluso antes de estar en la universidad, ¿qué recomendación le darías a un estudiante que está apostando por ser profesor en cualquier área? ¿Qué le dirías? Lo primero que le diría es que no se deje llevar por la reputación que tiene la carrera, ya que creo que es un tema muy delicado porque muchos de las personas que están en nuestro entorno y que son mayores que nosotros cuando estamos en el colegio, siempre se van por el hecho de que del ámbito salarial, ¿no? Entonces, y de la reputación que puedas tener. Entonces, yo pienso que no se debe mucho guiar por ese tema porque a pesar de que, digamos, ganemos muy poco, es muy satisfactorio trabajar con personas y saber que estás aportando algo en su formación. Estás siendo un padre para muchos niños, estás siendo alguien que va a recordar mucho. Incluso puedes, ¿no? Digamos, ahorita estamos viviendo en una crisis ambiental, entonces tú puedes estar ahí, puedes cambiar su manera de pensar de un niño, puedes hacer muchas cosas y a la vez que puedes hacer también creo que es muy delicado, creo que se debe ser consciente de esto, que es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿no? Y ahí me gustaría acotar algo, o sea, mi mamá es docente durante más de 20 años y justo reforzando lo que dice Noelia, recuerdo que alguna vez cuando yo tenía unos 10 años fuimos allá a su trabajo que era por el lado de Yunguyo y un chico se acercó a mi mamá, era un joven ya y le dijo, profesora, le dijo. Y mi mamá era como, que ¿quién será este joven? Y luego le dijo, profesora, soy tal alumno, ¿se acuerda de mí? Y le dice, ah, ¿eres tú? Ese, el chiquito, el travieso, el que siempre molestaba, ¿ese eres? Sí, profesora, le dice, soy yo. Y mi mamá siempre me acuerdo que le dijo, ¿no? Y le dijo, ahora sigas estudiando, le dijo, sí, profesora, le dijo. Y gracias a usted, ahora ya estoy estudiando una carrera técnica, le dijo. Y ese momento, imagínense después de, o sea, era su alumno en primaria, o sea, tenía unos 8 años,
y luego la encuentra mi mamá y la recuerda después de 10, 15 años aproximadamente. Y esa emoción de que tu docente, de que tu alumno te agradezca y te recuerde durante tanto tiempo. Imagino que este chico ahora debe ser un padre que ya tiene una carrera técnica y tiene una vida muchísimo mejor. O sea, has logrado cambiar una vida. Y yo recalco mucho, y creo que los chicos de tanto Luzmi, que también es docente como yo, somos súper apasionados por la docencia. Lamentablemente no hemos estudiado docencia como tal, pero creemos que la educación es un camino que nos puede llegar a ser una sociedad mucho mejor, a ser mejores personas, a vivir mucho más tranquilos. Y como dice Noelia, el salario no debería ser algo, un impedimento, más debería ser tal vez un filtro, porque cuando hay docentes que dan mucho tiempo, mucho dinero, incluso que muchos de ellos son muy mal pagados, creo que ahí te das cuenta de que algo va a cambiar en nuestro país. Y yo quería preguntarte ahí, Noelia, por ejemplo, si es que hablamos en temas de costo, cuando tú has sido estudiante, ¿es costoso estudiar o hacer tus actividades? ¿Te sale carita la carrera, tú crees? Creo que depende. Personalmente, no he gastado mucho dinero, ya que a mí me gusta, siempre voy a tener esta chispita de que nosotros como seres humanos hemos hecho mucho daño, ¿no? A nuestro mundo, a nuestro ambiente, a los ecosistemas que tenemos. Entonces, me gusta siempre reutilizar cosas que tengo en mi casa. Entonces, siempre lo he hecho a base de materiales reciclados. Y sí, bueno, tengo un gusto culposo por hacer eso porque yo siempre me pedían, ¿no? Para algunos cursos me pedían hacer materiales y para otros cursos me pedían hacer otros materiales, entonces utilizaba esos materiales de ese curso y los convertía en otros materiales. Así que siempre les sacaba fotos para tenernos la idea, pero siempre me ha gustado hacer eso. Entonces, en mi caso ha sido menos costoso incluso, pero no es muy costoso. Yo creo que sí deben apostar por la carrera porque no es muy costoso. Y ahora que tenemos también los libros virtuales, creo que se puede. Y si les gusta, apuesten por educación. Creo que necesitamos personas más apasionadas para poder cambiar nuestra propia realidad, ¿no? Porque esos niños, esos jóvenes, esos pequeñitos que están en las escuelas en ese momento, van a ser personas, van a formar parte de la nueva generación, ¿no? A pesar de que nosotros estemos un poco más adultos, ellos van a ser parte de la sociedad y creo que ahí está nuestro deber como ciudadanos, ¿no? Tupa Podcast llega gracias a Cofactel Consultores y Facturadores. Contáctanos al 910 81 93 44 o escríbenos a cofactel@gmail.com. Cofactel, sistema de facturación electrónica en línea. Me ha encantado la palabra que dijiste acerca de la reputación de la carrera. Creo que no debemos hacernos llevar tanto por el nombre que debe tener algo o por el salario que muchos siempre apuestan. Yo sé que varios chicos ahorita han salido inspirados con la forma que cuentas, en la forma que Jorge también habla acerca de su mamá. Y ¿cómo un chico de acá que tal vez no es el que vive en Puno, tal vez esté escuchándonos desde provincia, cómo él llega a la carrera, cómo él pregunta a la universidad, qué especialidad sigue o a qué facultad va, cómo está dividido todo esto cuando él va a llegar acá a la universidad y va a preguntar, quiero postular para primaria, pero ¿cómo hago? ¿Qué especialidades también hay o a qué carrera estoy yendo? Lo primero que tienen que hacer es investigar, ¿no? O ir a la página de la universidad, en caso de la Universidad Nacional del Altiplano, y poder buscar la carrera de educación primaria y presentarse, ¿no? Ir a la universidad o, bueno, pagar primero en el banco. Si no me equivoco, si sales de un colegio estatal, 150. Entonces, tienes que pagar ese monto, después das tu examen de admisión, ingresas. Y en el caso de educación primaria existe un examen vocacional que de alguna manera te ayuda en el puntaje que tengas, ¿no? Para poder ingresar.
Después, bueno, nuestra facultad está muy, muy cerquita de la puerta principal. Bueno, incluso bueno, ahora les quiero contar, en mis tiempos era así, pero existe un pabellón nuevo para educación primaria que ha sido construido durante la pandemia, entonces yo no he tenido la oportunidad, ¿no?, de estar en esa nueva infraestructura, pero yo les puedo decir que va a ser, van a tener ambientes muy cómodos. Específicamente en la Universidad Nacional del Altiplano, porque todo está nuevo, ¿no? Me hubiera gustado estar ahí, pero no se ha podido. Sí, chicos, así que esténse pendientes porque cuando hay nueva infraestructura también hay nuevos ambientes, nuevos laboratorios. Y qué mejor que ustedes ingresen en una época en la que la carrera esté bien implementada, ¿no? Noelia, si tuvieras la oportunidad de hablar con tu yo del pasado, que está justo antes de postular, ¿qué te hubiera gustado saber? Lo primero es que necesito aprender quechua. Eso me diría específicamente porque en educación es muy importante saber ya sea quechua, aymara, incluso inglés, pero específicamente quechua porque yo he tenido algunas dificultades con ese curso porque no sabía el idioma. Sin embargo, tenía la oportunidad de aprender porque mi papá sabe, entonces creo que en un momento sí me ha querido enseñar, incluso antes, pero yo como que no le he tomado el valor que se debe, ¿no? Porque me dijo, si tú estás estudiando educación, debes saber, o si quieres estudiar educación, debes saber, pero yo no le hice caso. Otra de las cosas que me diría, ¿no?, es que sepa organizar mejor mis horarios, porque estar en la universidad, a pesar de que sea en educación primaria y parezca que es muy sencillo, es difícil, ¿no? Porque el hecho de que nosotros también hagamos materiales, que incluso tenemos cursos con respecto a específicamente a didáctica, también tenemos cursos de psicología, de nutrición. Entonces, creo que requiere que nosotros organicemos bien nuestro tiempo y podamos aprender de todo bien. Y también me gustaría decirle decirme a mí misma que aprenda bien, porque siempre todo lo que me han enseñado en la universidad y lo he aprendido bien, lo he podido aplicar en la práctica. Entonces, es necesario aprenderlo bien porque te va a servir. Claro, me encanta lo que dices, que de hecho muy pocas veces hemos hablado, incluso en los primeros podcasts, que es el tema de saber aymara o quechua. O sea, sí, chicos, los que estén pensando estudiar algo en la Universidad Nacional del Altiplano, cuando salgan al campo laboral, cuando hagan prácticas en cualquier carrera, van a ver que el tema del idioma, tanto sea aymara, quechua o inglés incluso, es vital. Y como dice Noelia, a mí también me pasa, mi mamá alguna vez ha querido enseñarme aymara y nunca he sabido valorar y ahora soy un ignorante completo en aymara, pero al final es algo que deberían estar totalmente preparados ustedes. Aprendan y si saben aymara, saben quechua, son unos certudos. Tengan en cuenta de que saben mucho más que que el promedio de estudiantes de la universidad. Y nada, vamos a ir cerrando. Simplemente, de hecho, no nos gustaría cerrar porque hay muchas cosas de la educación, de la docencia que nos gustaría saber, pero no queremos irnos primero sin agradecer a Noelia por su tiempo, también a Luzmila que nos ha estado acompañando el día de hoy en esta grabación. Y solo quiero preguntar lo que es hacer la pregunta filosófica, perdón, que sería, ¿cómo crees, Noelia, que afecta o que impacta, mejor dicho, tu carrera en la sociedad? ¿Cuál crees que sea el rol que tiene un docente de educación primaria en específico en este caso? Bueno, es muy grande, ¿no? Creo que nosotros como personas nos vamos educando diariamente. Y los niños, como ya lo he dicho, son como esponjitas. Entonces, sí o sí vamos a impactar en ellos, ya sea en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, como les estaba mencionando también, el hecho de que valoren que una plantita o que tú pongas una semillita y esa plantita crezca,
creo que es muy importante para los mismos niños porque les da el valor de la vida. Lo mismo pasa con los animales, respetar a los animales. Es tan amplia la educación que se necesita, ¿no? También me gustaría hablar sobre la educación comunitaria, algo de que no es tan notorio porque siempre vemos las escuelas en el ámbito urbano, pero las escuelas rurales tienen sus necesidades también y no se toma mucho en cuenta. La educación comunitaria lo que hace es que revalora lo que la comunidad sabe, porque los niños una vez que van a la escuela, claro, aprenden, pero saliendo de su escuela también aprenden. Entonces es necesario que haya mucha relación entre el docente, los padres de familia, los estudiantes y los docentes. ¿Por qué? Porque si no se da esta relación, es como que no se está dando nada. Sí o sí se tiene que trabajar con los padres de familia y esto es muy importante. Y también me gustaría hablar, así como último, sobre las especialidades que tenemos y también tiene que ver, ¿no? Porque nosotros tenemos 4 especialidades. La educación básica regular, que es la más notoria, que es con niños, ¿no? En caso. También existe la educación básica especial, donde se trata las necesidades especiales, como niños con síndrome de Down. Entonces, también es importante, ¿no? Poder saber sobre esto. Y la educación básica alternativa, que es cuando las personas que no han tenido la oportunidad de estar en la escuela, ya adultos quieren estudiar educación primaria. Entonces también la educación primaria no es solo para niños, sino es para adultos. Y la última, que también me interesa bastante, que es la educación intercultural bilingüe, que ahora está teniendo mucho valor por el tema del quechua, por el tema de revalorar nuestras costumbres y partir de este aprendizaje, porque los niños, una vez que, digamos, están fuera de la escuela, los niños rurales específicamente, están pensando sobre sus ovejas, por ejemplo. Están pensando en eso. Y una vez que van a la escuela, ya no se les habla sobre eso. Es como que son 2 paredes distintas. Y a mí me parece muy importante que en la escuela también se trate esto. Se trate esto porque también son saberes de los niños. Y eso también se necesita revalorar, ¿no? Tupa Podcast llega gracias a Constructora Grupo Calarc. Encuéntranos en Facebook como @Grupo Calarc o visítanos en Girón Cajamarca 263 Puno y Girón San Martín 563 Juliaca. Grupo Calarc, diseñamos el futuro, lo construimos hoy. No olvidemos este detalle acerca de qué cursos has llevado tú desde primer semestre o cuáles son los más difíciles que has visto en tu carrera. Primero, específicamente en la Universidad Nacional del Altiplano, siempre se lleva cursos generales, como matemática básica. Entonces, cuando ya vamos avanzando de semestres, ya tenemos cursos más especializados. Pero entre los primeros que yo recuerde está, por ejemplo, psicología, que me parece muy importante porque vamos a conocer el desarrollo de los niños, cómo crecen, qué aprenden en ciertas etapas. Después también hemos llevado nutrición porque está muy arraigado. ¿Qué enfermedades pueden tener los niños si no comen? Creo que la anemia también es un tema muy importante que ahora está afectando a los niños, ¿no? Y después ya vamos a cursos más especializados porque llevamos didáctica. Por ejemplo, cómo hacer materiales para ciencia y tecnología. Recuerdo mucho esto porque nos hicieron hacer distintos materiales y fue una experiencia muy bonita porque eso nos ayudó en la práctica. Y eso va después, ¿no? Siempre y cuando lleves este tema de didáctica, es como un prerequisito para llevar prácticas preprofesionales. Y en estas prácticas preprofesionales, como ya lo he mencionado, primero vamos al ámbito rural, después vamos al ámbito urbano. En esta etapa yo lo he vivido virtualmente, pero es muy importante, creo, esta etapa. Después vienen las prácticas preprofesionales en proyectos educativos.
Y ahí aprendemos, porque en muchos de nosotros no siempre vamos a quedarnos como docentes, ¿no? También vamos a ser directivos. Entonces, cuando vamos a ser directores de las instituciones, vamos a tener que hacer proyectos en bien de la institución. Entonces, es necesario también aprender sobre ello. Un curso, creo que uno de los cursos más difíciles está en las prácticas preprofesionales, ¿no? Porque muchas veces en la universidad no nos alcanzaba mucho tiempo porque era en la mañana teníamos que ir a hacer prácticas y en la tarde teníamos que cursos. Entonces ahí también interviene mucho la planificación del tiempo, pero vale la pena. Eso es como resumen de todos los cursos que llevamos en la universidad. Es muy interesante llevar nutrición, no sabía eso. Y claro, creo que deberíamos saber también en parte de cómo está el niño viniendo a la escuela, porque parte de la nutrición que yo sé es de que si un niño sufre de anemia es que no puede retener los conocimientos. Entonces, esa es una parte muy importante. Nos hablaste acerca de la pandemia, acerca de que tú estabas los últimos años asistiendo de forma virtual. ¿Qué diferencias le encontraste o qué te llevas de esta época justo que entramos, aparece el COVID y llega todo este cambio? ¿Qué es lo que te llevas tú ahora? Bueno, sí, fue complicado, ¿no? Porque como yo ya tenía experiencia con los niños mucho antes, quería también plasmarlos, ¿no? En mis prácticas preprofesionales urbanas, pero no se pudo dar. Ahí ya entramos a la virtualidad. Pero yo agradezco esto porque creo que tengo la percepción de ambas partes, ¿no? He estado con los niños presencialmente y también virtualmente. Entonces, he visto que en los docentes esto ha sido muy necesario. Ha sido de manera muy brusca, pero creo que ha sido necesario. ¿Por qué? Porque en el ámbito educativo considero que hemos estado muy retrasados con respecto a las tecnologías de información y comunicaciones, que son las TICs. Hemos ido a paso muy lentito, pero esta pandemia ha hecho que se vaya así muy abruptamente, pero les ha ayudado. Y he visto que muchos docentes de las instituciones también han podido familiarizarse mejor con la tecnología y con la gamificación. Yo he estado muy al tanto de la gamificación porque cuando he trabajado con mis niños, estaba con niños de 5º grado. He podido notar que a ellos también les interesa mucho esto de la tecnología, ¿no? Y existen muchos softwares, muchas plataformas como Quizzes, Duolingo también. Existen muchas para hacer que los estudiantes aprendan. Y es muy didáctico. Entonces, mi experiencia con respecto a esto, creo que como muchos nos ha agarrado de sorpresa, pero ha sido muy bonito estar en ambas partes. Así que creo que es bueno para los docentes ahora que estemos en esta situación. Claro, ahora que los chicos ya nacen como nativos digitales, entonces creo que todo esto de la pandemia nos ha ayudado incluso a interactuar más de forma digital y creo que estamos entrando a ese mundo nuevo y creo que con el tiempo se va a ir incluso implementando más cosas. Y pues es mejor saber que hay varias aplicaciones, como dice Noelia. Entonces, yo creo que un profesor que ahora está entrando, que ya va a postular tal vez para esta carrera de educación, entonces también tiene que saber las TICs y manejar la tecnología. Algo más me gustaría acotar al respecto. Es la parte bonita, ¿no? Porque yo he estado en el ámbito urbano, pero el ámbito rural creo que se ha descuidado demasiado. Y ahí también se ha visto la diferencia que existe, ¿no? Como personas que muchas veces tenían una buena educación o se querían educar como los niños de la ciudad también. Ha ido reduciendo porque no tenían conectividad, han tenido muchos problemas y creo que también es importante visibilizar este tema porque no todo ha sido color de rosas. En un momento los niños de las zonas rurales simplemente no han tenido el derecho de educarse. Entonces, ahora existen las tablets. Eso también me gustaría mencionar porque
El gobierno ha repartido tablets y creo que con esto se están apoyando bastante los niños en las zonas rurales. Claro, las tablets creo que sí han llegado en un buen momento porque viendo la experiencia, sí hay niños que no reciben, o sea, tú les puedes decir ya hacemos las tareas por WhatsApp, por ejemplo, pero los papás no hay señal, carecen de equipos tecnológicos, entonces creo que sí el gobierno, al menos este año de pandemia, ha sabido cómo manejarlo. Creo que vamos a comprometernos, creo que chicos, a sacar un podcast acerca de educación en el Perú. Es muy amplio hablar de este tema y muy importante. Y bueno, creo que vamos a seguir hablando de este tema como Jorge, a mí, a varias personas, creo que nos apasiona la educación y creo que también ese es el punto de querer cambiar una sociedad. Entonces, ahí vamos a estar. Hablamos justo de educación, de que tal vez es como la última carrera que quiero seguir, pero ¿qué le dirías a los chicos de que tal vez por la presión de la sociedad de decir, educación es tal carrera, no te van a pagar bien, o no estudies, o que lo ven de ese lado? ¿Qué les dirías para ellos que sí quieren hacerlo? Porque yo sé que hay varios que quieren estudiar educación, pero por esta presión de cómo es vista la carrera, no lo hacen. ¿Qué les dirías a ellos? Bueno, yo les diría que se dejen llevar, ¿no? Por su vocación, porque siempre se ha hablado que una vez que nosotros, es que esta parte de nuestra propia educación universitaria, ya sea técnico superior, es muy importante para nosotros porque en base a lo que hagamos en este momento, nos vamos a desempeñar durante toda nuestra vida. Entonces, creo que sería bueno, ¿no? Que hagan lo que les apasione, porque al final eso les va a llenar. Y gracias a eso también, ¿qué sería, no? Mejor trabajar en lo que les apasiona y a la vez vivir su vida, ¿no? Yo les diría eso. Gracias, Noelia. Ha sido un gusto escucharte, que nos hayas compartido muchas cosas desde esa perspectiva de pasión y amor por tu carrera. Y chicos, los que están inspirados en estudiar educación, apuesten. Y nada, nos despedimos con Noelia. Y para otra oportunidad te comprometemos de que si algunos chicos que van a entrar o quieren saber un poco más de educación primaria y quieren hacer preguntas, te vamos a comprometer, como hemos hecho con todos los chicos de los anteriores podcasts, de que vas a estar ahí para responderles sus dudas. Me comprometo y estoy muy, muy agradecida por la invitación. Gracias, Noelia, y nos estamos despidiendo. Hasta luego. Cuídense, nos vemos.